Buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo, a todos aquellos que estáis siguiendo cada jueves nuestros estudios bíblicos. En estas ocasiones en las que nos encontramos que no lo podemos hacer en manera de diálogo, pero yo deseo que la exposición de la palabra que estamos haciendo cada jueves os motive a ir investigando más en los diferentes temas. En este jueves vamos a comenzar también por un par de o dos o tres jueves un tema diferente. Fue un placer ya que nos pudiéramos ver el domingo pasado, algunos de nosotros, y animamos a aquellos que lo puedan hacer y que no corran ningún tipo de riesgo, que se animen, mientras estamos esperando que el número sea ampliado en las siguientes semanas. Aún así, es un placer que podáis seguir amando la palabra del Señor y la comunión y a través de los diferentes medios como el Zoom que después tendremos nosotros. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga en la exposición de su palabra ahora. Padre y Dios nuestro, descansamos en ti. Una vez más manifestamos que tú eres ese Dios personal y cercano a cada uno de nosotros. Que cada vez que levantamos nuestro clamor a ti, tú estás siempre dispuesto a escuchar y a actuar. Te pedimos, Padre, que en esta tarde tengas misericordia de nosotros, que respondas a nuestras oraciones, que edifiques nuestro corazón y nuestra mente con tu palabra, que fortalezca a tu iglesia en las diferentes áreas. Queremos, Padre nuestro, pedirte que tu Espíritu sea el que nos guíe a las verdades fundamentales de la Escritura en esta hora. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quisiera que leyéramos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estas cartas se supone que fueron de las primeras que Pablo escribió a lo largo de su ministerio. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Por nuestro Evangelio, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vamos a dejarlo aquí. Mi atención, la atención que quiero que prestéis todos vosotros, está en el versículo 3 en particular. Pero claro está, tenemos que mirar el contexto. Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y podemos ver a lo largo de la carta que es una de esas iglesias que en muchos aspectos servían de ejemplo. En más de una ocasión, Pablo tiene que señalar cómo su fe, su testimonio ha sido ejemplo y de ánimo, no solamente para él y su equipo, sino también para otros lugares.
Y entre todas las cosas que tiene que señalar, nos indica cómo él se ha acercado a Dios en oración y ha dado gracias. Da gracias por los tesalonicenses que han creído, da gracias por sus características en vida cristiana, pero hay tres cosas que señala de manera particular. Volvemos otra vez a leer en el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, esto es en la oración que él hacía, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si os dais cuenta, aquí está utilizando tres conceptos, está trayendo tres palabras, que no es la única vez que lo va a hacer. De manera precisa o de manera indirecta, lo hace en otros lugares de sus cartas. Por ejemplo, en esta misma carta, en el capítulo 5, en el versículo 8, podéis leer también: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Podéis ver también, una vez más, que acude a esos tres conceptos de fe, amor y esperanza. Donde Pablo lo hace de una manera mucho más directa aún, es cuando leemos en el capítulo 13 de Primera de Corintios, en su versículo 13, en el último versículo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de estos, dice, es el amor. El amor y la fe son aún mucho más comunes en las cartas de Pablo, o sea que lo vamos a ver relacionados y dependiendo el uno del otro. La fe y el amor vinculándose. En Segunda de Tesalonicenses también lo hace en varias ocasiones. Es decir, que Pablo va a estar dando importancia en sus cartas a estos tres conceptos y que en particular se podrían ver en la iglesia en Tesalónica. Esto en sí ya debería de ser un reto para todos nosotros, que como creyentes seamos imitadores de esa perspectiva que los tesalonicenses tenían en diferentes cosas. Por supuesto que ellos y nosotros tenemos mucho que aprender y mucho que corregir, pero ya en sí estas tres ideas deberían ser parte nuestra. Solamente aclarar que cuando Pablo en este versículo 3 está diciendo esperanza en nuestro Señor Jesucristo, los intérpretes de las Escrituras están divididos en pensar si este en nuestro Señor Jesucristo se refiere solamente a la esperanza, esperanza en la venida del Señor Jesucristo, o se refiere a los otros dos también, es decir, que tanto la obra de vuestra fe en el Señor Jesucristo o del trabajo de vuestro amor en el Señor Jesucristo. No le vamos a dar importancia a esta división de opiniones porque lo que yo quiero que veamos son estos tres conceptos en sí mismos. No lo vamos a hacer hoy. Yo quiero que hoy vayamos a verlo de una manera general, en su vinculación. Después ya podremos ver cada uno de ellos de una manera más particular. Lo primero que llamo a tu atención, y quiero que sea una atención de exhortación, de ánimo para que lo busquemos, es que veas si en tu vida cristiana se encuentran estas tres palabras. ¿Te das cuenta en tu vida personal si está la fe, está el amor, está la esperanza? No me vale con que uno diga, sí, lo tengo, yo creo, yo amo y yo espero. Porque como podremos ver, esto es más que un mero sentimiento o unas meras palabras que nosotros podamos pronunciar. Estas tres cosas deben de estar en tu vida cristiana. Deben ser parte de tu vida cristiana. Son tan importantes, fíjate bien, que
Pablo las va a incluir todas ellas o en manera clara, directa o indirecta, por ejemplo, cuando está hablando de los dones. Si miráis en 1 Corintios 12, por ejemplo, podremos ver los dones y en ellas aparece la fe o el amor como un don. No olvidemos también cuando leáis en Gálatas 5 el fruto del Espíritu, que una vez más aparece la fe y el amor. Y como hemos señalado ya en el capítulo 5 de esta misma carta, pero recordáis también en Éfesos 6, pues allí también aparece la armadura del creyente y una vez más aparecen estas ideas. No vamos a decir que se limitan ninguna de esas listas, ya sea la armadura del creyente, ya sea el fruto del Espíritu o los dones del Espíritu, están limitados a esa lista. Podríamos ampliar mucho más. Y creo que en nuestra vida importa mucho el gozo, por ejemplo, o la paz interior o la paz con el Señor. Importa mucho y es muy importante el dominio propio. No quiero con esto decir que tengamos que obviar las otras si le damos importancia a la fe, al amor y a la esperanza. No podemos olvidar ninguna de ellas. Y ninguna de esas listas que podéis encontrar están completas. Hay mucho más que nosotros podíamos buscar. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su carta también habla del conocimiento. Añadid a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Es decir, hay otros elementos en la vida cristiana que tenemos que buscar y que son parte. Pero cada uno de ellos en su importancia, vosotros tenéis que buscarlos y esencialmente estos tres. Ahora te digo, tómate unos segundos y piensa, y luego tómate más tiempo a lo largo del día o de mañana y piensa, ¿qué te falta? De todas esas listas, de todos esos frutos, de todos los dones o de toda la armadura, ¿dónde crees que fallas? ¿Dónde debes de trabajar? ¿Qué cosas debes de traer a tu vida? No te conformes con una de ellas, tienes que buscar todas ellas. Algunas quizá con más énfasis, dándole más importancia. Pero creo que estas tres que tenemos aquí son como, por ejemplo, la raíz que trae sus raíces. Es decir, una raíz que da otras raíces también importantes. O es un camino que al final surgen bifurcaciones. En la vida cristiana tenemos que encontrarnos con esta fe, amor y esperanza, pero que tienen que mostrarnos otras muchas en nuestra vida. Y todas ellas serán útiles en diferentes circunstancias. No te conformes con lo que tengas. No sea suficiente para ti el que tengas una o dos de estas cosas. Busca todas, ve dónde fallas y arréglalo delante del Señor. Lo segundo que nos va a mostrar la Escritura es que estos tres conceptos están vinculados. No son diferentes, son independientes, pero están entrelazados. Aquí es donde también tenemos que dar énfasis. Diferentes, pero vinculados. Tendremos que mirar cada uno de ellos, pero tenemos que ver que cada uno de ellos depende del otro. Funcionan independientemente, pero se necesitan el uno al otro. ¿Qué es la fe sin esperanza? Pues se rinde. Si no hay esperanza, nuestra fe puede llegar a agotarse. ¿Qué es la fe sin amor? Algo frío, un elemento superficial o quizá incluso mental. ¿Qué es el amor sin fe? El amor sin fe puede llegar a difuminarse, no saber dónde tenemos que poner nuestro mayor afecto.
ese amor cómo depende a la luz de las Escrituras. ¿O qué es la esperanza sin fe? Se convertiría en algo inestable. ¿Esperamos qué? ¿Esperamos cuándo? ¿Esperamos cómo? O etcétera. Podríamos estar hablando constantemente de que ninguna de estas cosas va a obrar y va a llenar nuestra vida cristiana. Se van a necesitar de manera constante. Hay un peligro serio en enfocarte en una de estas tres y olvidarte o no darle importancia a las otras dos. Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 también, está tratando de esta idea cuando está hablando del amor, que es la fe sin amor. Dice, bueno, creo que quizá podríamos leerlo. Si miráis en Primera de Corintios, capítulo 13, si yo hablase, versículo 1, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aun cuando ahí nos está hablando del lugar de importancia del amor, lo que sí os podéis dar cuenta es que la fe, por ejemplo, o la caridad de la que está hablando, la compasión, o el don de lenguas, las profecías, pues necesitan de los demás, necesitan también amor. Tú tienes que mirar esto en tu propia vida. Tienes que ver, es crucial, que veas cómo funcionan de manera unida y que están de alguna forma entrelazadas. Hay un peligro, como decía, y lo podemos poner con muchas ilustraciones, muchos ejemplos. ¿No os habéis dado cuenta de que hay muchos creyentes que tienen un profundo intelecto, un gran conocimiento de las Escrituras, pero que luego su corazón es frío como el mármol? ¿O no habéis visto de personas que puedan ser muy activas, incluso activas en las cosas espirituales, pero no hay una relación íntima con el Señor? O como dice, hemos leído en ese 1 Corintios 13, una obra social de compasión, pero que a lo mejor no nace de un amor sincero y equilibrado. ¿O qué decimos de la oración? De personas que pueden estar orando, pero que, como se nos dice en otros lugares de las Escrituras, se puede estar orando sin fe, sin una convicción de que Dios escucha y que Dios responde. O cuando decimos que estamos esperando, que tenemos confianza, pero no indagamos en nuestra preparación o no velamos. ¿No os dais cuenta de que todas nuestras características como vida cristiana tienen que estar entrelazadas y vinculadas las unas a las otras? Si alguno de vosotros me dice que tiene una inmensa fe, pero hay una falta también importante de amor, diremos que hay un desequilibrio serio en su vida. Y si alguien me dice que tiene un amor muy amplio y que ama mucho, pero que ama igual y de manera un poco superficial a otras personas, ¿no diréis que esto está desequilibrado? Por supuesto que yo tengo que amar a todos los creyentes y a todas las mujeres, pero amaré a mi mujer de una manera diferente por los principios que me está trayendo las Escrituras. Por supuesto que yo puedo amar todas las enseñanzas que me pueden traer los grandes cristianos, pero mi fe está puesta
en la palabra autoritaria de las Escrituras, que es inspirada por el Espíritu. Hay una gran diferencia en todos estos conceptos y tenemos que ver cómo ellos tienen que estar unidos como una cadena. Son distintos, pero trabajan juntos. En tercer lugar, quiero señalar que nuestra vida cristiana se tiene que señalar, se tiene que indicar, se tiene que ilustrar, como ocurre con los tesalonicenses, de esta manera: si hay fe, si hay amor, si hay esperanza. Es una forma de explicar o de resumir, si queréis, nuestra vida cristiana, que es muy amplia, tiene muchos aspectos y que no podríamos señalarlos todos en una sola reunión. Pero pensarlo de esta manera: suponer que nos encontramos una vez más el próximo domingo en nuestro local de iglesia y nos preguntamos, como solemos hacer: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Si es que hemos tenido alguna noticia de su salud. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el asunto del trabajo? Porque estas preguntas nos van a indicar de una manera un poco más clara cómo está su vida, cómo funcionan, si hay bienestar o si hay algún grado de felicidad o de infelicidad. Bueno, de la misma manera que preguntamos por la salud, ¿no deberíamos de preguntarnos como creyentes cuando nos vemos: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu esperanza? Y a la misma vez estamos diciendo, no es si hay acaso un problema de salud que estás buscando cómo solucionarlo, una nueva dieta, una cita médica. No estamos preguntando si hay cuestiones de trabajo, si has recibido una noticia de un nuevo trabajo, si ha mejorado las perspectivas que te estabas encontrando, si había algún asunto con respecto a la familia, algún problema, alguna lejanía o distancia. ¿Habéis visto si hay una cercanía ahora propia, si se ha solucionado aquello que había que solucionarse? Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? Y con respecto a lo que tú vayas a responder, tienes que ver si tu fe está bien y la estás solucionando, o la estás mejorando, o estás haciéndola crecer. ¿Cómo está tu amor? Tu amor por Dios, tu amor por las Escrituras, tu amor por los hermanos. Y si hay alguna deficiencia, ¿cómo la estás solucionando? ¿Qué implicaciones tiene ese amor en tu vida cristiana? Cuando dices que esperas y tienes esperanza en las promesas de Dios, o tienes esperanza en la venida del Señor Jesucristo, esperanza en ese cielo prometido, ¿cómo estás velando? ¿Cómo te estás preparando ante la sorpresa de que nuestro Señor puede venir en cualquier momento, como nos señala también la palabra de Dios? ¿No veis que nuestra vida cristiana no se tiene que centrar en el trabajo, en la economía o en la salud corporal, sino que nuestra vida cristiana tiene que fijarse, centrarse en la fe, el amor, la esperanza, es decir, ese fruto o esos dones o esa armadura que Dios nos ha pasado a nosotros? Pablo está dando gracias a Dios por los tesalonicenses en cómo ellos pueden mostrar estas características en su vida y cómo otros lo pueden ver. En el versículo 2 hemos leído: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿No veis que esto es precioso? No simplemente que está pidiendo por ellos y sus necesidades, sino que están dando gracias a Dios por ellos y por lo que están ofreciendo. Versículo 7. Fíjate: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. ¿Se podría decir esto de nosotros, que hemos sido ejemplo, que somos ejemplo, que tú eres ejemplo en la manera en la que crees y confías en el Señor, en la manera que amas aquello que la Escritura te dice que has de amar, o en tu esperanza de celo ferviente por la venida del Señor? Tu fe, tu amor, tu esperanza deben de ser visibles. No es suficiente con que tú digas que las tienes.
como hemos visto aquí con los tesalonicenses, tiene que ser vista por Pablo, tiene que ser vista por los creyentes, y los creyentes tienen que ser movidos a dar gracias a Dios por lo que tú eres, por lo que tú tienes, como tú funcionas. ¿Son visibles? ¿Son visibles en tu vida estos conceptos? ¿Definen tu vida cristiana? No me digas que eres activo en este área, o que tienes este ministerio, o que estás sirviendo de esta forma, o que asistes a las reuniones con regularidad, o que hay una actividad importante en la obra social, o como sea que me puedas decir. No, esto no debe de definir tu vida cristiana. Tu vida cristiana tiene que ser definida por la fe que trabaja, el amor que trabaja, o la esperanza que trabaja o que obra. ¿Se puede decir esto de tu propia vida cristiana? Y si hay una fe, y hay un amor, y hay una esperanza, tiene sus bifurcaciones, es decir, si crees, oras, si amas, calientas y dar de comer a tu hermano, si tienes esperanza en la venida del Señor, vigilas tu vida y tus actos de cómo tratas a los que están a tu alrededor. No busques otras cosas que sean superficiales o que llenan tu tiempo o que te pueden dar un confort o quizá traer la palmada en la espalda de algunas otras personas. Acuérdate de que hay muchos que trajeron el nombre del Señor, pero que no tenían al Señor en su corazón. Busca estas tres y todo lo que ello representa. La vida cristiana y estos elementos que estamos señalando no son meros sentimientos, no son deseos que tú expresas, no son buenas intenciones. No me digas que quieres amar más, no me digas que quieres tener más fe o que quieras tener más esperanza. Estos elementos son acciones. Fíjate bien como Pablo lo está diciendo, que nos señala es la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. ¿Por qué? Porque la fe no se puede ver como no se puede ver la camisa que llevas. Y el amor no se puede ver por muchas palabras amorosas que sueltes con tus labios. No, la fe se va a ver cuando esté obrando y el amor se va a ver cuando esté obrando. Esto es lo que nos está señalando, por ejemplo, Santiago en su carta, que algunos han retorcido y han equivocado. La fe sin obras es muerta. La fe se va a ver por las obras. No. Las obras no crean la fe. Esto es verdad. No somos salvos por medio de las obras. Sí, es cierto. Y tendremos que enfatizarlo con todas nuestras fuerzas. No somos salvos por obras, somos salvos por fe, porque es por gracia. Ahora bien, lo que Santiago está señalando y se señala en otros lugares es que nuestra fe, que no es visible por sí misma, tiene que verse por los hechos, por las obras que nosotros traemos. No me vale con que tú le dices a uno que entra en tu congregación diciendo que tiene frío y que tú digas, pues está bien que te calientes. Uy, cómo sufro porque tú tienes frío o porque tú tienes hambre. Este amor no vale, no son palabras, tienen que ser hechos. Tienes que calentar a tu hermano y tienes que alimentar a tu hermano, como nos está diciendo también en su carta. O Juan, en su primera carta, también es muy específico. ¿Cómo podéis decir que amáis a Dios a quien no habéis visto, si no amáis a vuestro hermano al que veis de manera regular? El amor se manifiesta, se muestra en ese amor a tu hermano en las circunstancias normales de cada día. Podrías ponerte una etiqueta, un pin en tu camisa diciendo que tienes fe, que eres creyente y que tienes un amor profundo por el Señor. Pero de esto no va a valer para nada si ese pin que dice tener fe no lo manifiestas en una dependencia, porque esto es fe, una dependencia total en la persona y en los méritos del Señor Jesucristo. Y no puedes decir que eres un creyente
que ama simplemente porque llevas ese pin colgado en tu camisa, si no ayudas a tu prójimo como el buen samaritano. Tenemos que actuar en consecuencia en aquello que decimos ser. Nuestro amor tiene que obrar en todas las características que la Escritura, o todas las medidas que la Escritura nos señala. Hoy en día, vosotros lo sabéis, hoy en día hay muchos cristianos de nombre, es a los que llamamos cristianos nominales, pero que no hay mucho más en ellos. Ruego al Señor que tú que me estás escuchando, sea quien seas, no me importa si eres de mi congregación o eres de otro lugar, ruego al Señor que tú no seas un cristiano nominal, alguien que pronuncia y que dice las palabras adecuadas y las palabras bíblicas, pero que no hay vida espiritual en él, que en su vida cristiana no lo reflejan. Si acaso eres uno de ellos, este es el momento para que te arrepientas y caigas delante de nuestro Señor Jesucristo en confesión de tus pecados y buscando la confianza, la fe en Él. El cristiano nominal, el cristiano de nombre, no se puede salvar. La fe que decimos tener en el Señor Jesucristo y el amor que decimos tener tienen que obrar. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, guardar mis mandamientos. Si creemos, entonces las montañas se podrán mover. No me digáis únicamente lo que tenéis, demostrármelo y exigírmelo a mí mismo. Si yo hablo tanto de fe, de amor y de esperanza, tenéis que exigirme que eso se vea en mi vida, porque yo os lo voy a exigir a vosotros. No me interesa tanto en primer lugar cómo es tu salud, cómo es tu conocimiento de las Escrituras o cómo es el tono de tu música cuando alabas. Lo que me interesa es cómo estás delante del Señor, cómo estás en medio de tus hermanos y cómo miras hacia adelante. Quiero terminar con esto. Algunos han dicho que estos tres conceptos nos ayudan a ver, a mirar en nuestra vida cristiana, porque la fe nos hace ir hacia atrás, nos hace recordar cuando pusimos nuestra confianza por primera vez en el Señor Jesús. Es el pasado, es la conversión. Y es allí donde van a nacer las demás cosas. El amor es el presente, cómo amamos y cómo nos amamos mutuamente el uno al otro. Y la esperanza mira hacia adelante, hacia el futuro, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento final de todas las promesas, entre ellas la más importante que nosotros esperamos, que cuando el Señor Jesucristo venga nos tomará y nos llevará a su presencia. Mira hacia atrás en esta tarde. ¿Es tu conversión, es tu fe en el Señor Jesucristo genuina? ¿Ha producido todo aquello que debe producirse en un nuevo creyente? Mira tu vida hoy, míralo ahora. ¿Hay un amor genuino por la palabra, por los hermanos, por el Señor, por tu familia, tus responsabilidades? Mira hacia adelante. ¿De verdad esperas? No que ames profecías, sino que de verdad esperas que el Señor Jesucristo venga porque Él será el que acabará con todos nuestros enemigos de una manera definitiva. Por supuesto que ninguno de estos tres tiene limitaciones. Pablo ha dicho en 1 Corintios 13 que la fe, el amor y la esperanza permanecen. Ahora están, ahora deben de estar, ahora debes de buscarlos y debes de sentarte de una manera sincera en arrepentimiento y búsqueda de tu propia vida y tu corazón delante de Dios si estos tres elementos están en tu vida o no. ¿Cuál de ellos has dejado más marginado? Busca el equilibrio de esos tres y haz que tu vida cristiana funcione de esa mirada, de esa manera, mirando hacia atrás en la obra de Cristo, mirando en el presente, amando a los que están a tu alrededor y mirando el futuro, sobre todo mirando la venida del Señor. Que nos ayude a
sincerarnos nosotros mismos y ser sinceros también delante del Señor y delante de los hermanos. Que así sea. Vamos a tener una oración. Que el Espíritu aplique su palabra en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en cada uno de nosotros. Padre y Señor nuestro, en esta hora te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Quizá no podamos ver esos pecados graves, horribles, públicos, que algunos podamos tener, pero sí estos pecados de dejadez y de abandono en los medios de gracia que tú has traído a nuestras vidas. Te pedimos perdón porque no hemos aplicado de manera adecuada todos los principios, todos los mandatos que la palabra nos ha revelado a cada uno de nosotros. Te pedimos perdón porque a veces nuestra fe, nuestra confianza en la obra de Cristo y en tus promesas no ha sido la adecuada. Te pedimos perdón porque en ocasiones nuestro amor simplemente ha sido un sentimiento superficial y no un hecho claro en nuestras vidas. Y te pedimos perdón porque nuestra esperanza a veces simplemente ha sido una palabra, un pensamiento, pero no ha sido un velar constante, puesto los ojos en el Señor Jesucristo. Pero te damos las gracias porque tú nos das una nueva oportunidad de levantarnos, de restaurarnos y de crecer en todos y cada uno de estos elementos en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén.